Buenos días muchachos, bienvenidos a otro día en mi canal Hazlo por ti. Hoy vamos a estar haciendo ciertos trabajitos en nuestro Kia Optima del 2013 que descubrimos un problema bastante serio. Aquí les quiero compartir, es algo bien peligroso, caballero. Darle siempre la recomendación cuando sientan olores, específicamente a gasolina, revisen cuál es la causa urgentemente, porque eso sí es un peligro grandísimo que puede incendiarse el carro. Bueno, ustedes saben, les voy a enseñar de qué vamos a estar trabajando el día de hoy. Nos dimos cuenta cuando compramos el carro que tenía un olor cuando lo arrancaba muy fuerte a gasolina. Bueno, pues resulta que tenía un salidero grandísimo en la bomba de gasolina. La bomba de gasolina, como pueden ver en estos Kia, en esta generación, está ubicada detrás del asiento. Hay algunos que lo tienen aquí debajo o en aquel lugar. Tienes que sacar el asiento y lo sacas. Es más fácil de trabajar. Este es un poco más incómodo. Simplemente corremos el asiento para adelante. Esto tiene un enganche aquí que se abre por aquí por el maletero. Le jalamos esta palanquita aquí y ya tenemos acceso a la bomba. Entonces esta bomba tiene esta tapa y esta tapa tiene estos tornillos. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Quitar los 4 tornillos para tener acceso a la bomba. Una vez que tenemos acceso a la bomba, ¿qué fue lo que hicimos? Arrancamos el carro por allá y por aquí, caballero, por esa tomita plástica, salía un chorro de gasolina, un chorro para arriba completo. En este caso no lo voy a hacer porque quiero trabajar aquí lo más seco posible. Esto tiene un anillo aquí que es de presión. Pueden ver ahí que tiene unas pestañas que encajan en una orejita por aquí. Esto hay varias maneras de quitarlo. Hay personas que con un martillo y un cincel le empiezan a dar martillazos por aquí, por este bordecito, no por las orejas, y ahí poco a poco lo van quitando. En mi caso yo compré una herramienta que se las voy a estar enseñando. Ahora, ustedes ya les he comentado que a mí me gusta buscar mucho piezas en el junkyard, en el yonque, en el rastro, como le digan por allá por su zona. Pero quería comentarles que en esta oportunidad particular no me salió muy bien. Los precios han aumentado un poco ahí y muchas veces te da más negocio comprarlo nuevo en eBay o en Amazon que comprarlo ahí. Y específicamente este tipo de cosas que son un poco más sensibles. Por ejemplo, yo allá busco mucha lata, plástico. Estos plásticos los busqué allá, que no los tenía el carro. Asientos, forros de asiento, cosas que no son de verdad muy importantes. Pero todo lo que son sensores, todo lo que son cosas electrónicas, excepto que sean las cosas de las ventanillas, que eso casi nunca tiene problema, a veces es mejor comprarlo ahí. Bueno, pues yo busqué esta bomba allá, se la saqué a un carro igualito, del mismo año, del mismo modelo. Me costó 40 y pico de dólares, 48 dólares. Con garantía, le pedí la garantía en caso de que no sirva. Pero cuando me pongo a revisar, me pareció siempre un poco caro, ¿no? Y cuando me pongo a revisar en Amazon y en eBay, la bomba nueva de paquete cuesta entre 50 y 70. O sea, no es negocio, no es razonable por 20 dólares o 10 dólares comprar una de un carro que está usada desde hace muchísimos años a comprar la nueva en Amazon. Por ahí les comparto ese detalle. Muchachos, antes de empezar vamos a quitar todo lo que es la parte eléctrica. Esta aquí, pueden ver aquí, tiene 2 tomas eléctricas. La bomba, esto tiene una pestañita aquí. Esa pestañita la vamos a jalar y presionar para arriba. Esto siempre les va a hacer un poquito de fuerza. Ya les dije en otro video, muchachos, que cada vez que saquen las tomas se aseguren
de que los pines no tengan corrosión o que no tengan ningún corte, porque eso también les puede traer problemas. En este caso vemos que todo está bien. A la hora de ponerlo, si tienen algún spray dieléctrico que sea para eso, para limpiar contactos, bueno, pues se lo echan y garantizan por ahí que tienen más seguridad de que les va a quedar un trabajo bien hecho. Ahora vamos a quitar esta de aquí. Esta de aquí también tiene una pestañita. Tenemos que jugar un poco con ella. Recuerden que esto está bien viejito. Listo. Revisamos los pines. Por ahí vemos que todo está al kilo también. Vamos a quitarnos ya este arnés del camello. Bueno, muchachos, ahora esto siempre les va a soltar, porque estas mangueras están a presión. Siempre les va a soltar un poquitico de gasolina, así que tengan cuidado, tengan un trapo a mano. Esta manguerita tiene dos pestañas aquí. Voy a enseñar con cuidado, una en cada lado. Esas pestañitas las aprietan para adentro. Es bien, van a pasar su trabajo, no les voy a mentir que esto es un poco complicado. Deja ponerme la GoPro en la cabeza. Bueno, ahí tenemos el primer problema. Eso está tostado completo. Miren por ahí. Ahora tenemos que ver cómo sacamos ese pedazo. Por ahí se está saliendo. ¿No ven que por aquí tiene una diferencia de coloración? Eso estaba partido completo. Aquí tenemos nuestro problema. Bueno, muchachos, ya nos quitamos esta línea. Ahora vamos a quitar esta. Esta también, esta les va a salir un poquito de presión. Esta también tiene unos presillas aquí. Estas presillas se escachan para que te deje pasarlo por la ranura. ¿Ven? Esto tiene unas presillas aquí que cuando las aprietan, esos dientes que tiene dejan que ella salga para afuera. Es bien dura también, caballero. Quizás vayan a tener que ayudarse un poquito con su pinza. Quizás vean, tienen que ayudar un poquito con la pinza para que ella pase por la ranura. Ya ahí me pasó de la ranura, ¿ven? Simplemente seguimos presionándola y traten de jugar con ella un poquito. Lo ideal es que no partan el plástico, porque ya entonces eso es mucho más complicado. Vamos a revisar que tenga el anillo bien. Bueno, por aquí todo se ve bien. Vamos a ponerla para una esquina. Ok. Bueno, mi gente, ahora es cuando viene la negrita del dulce. Les voy a explicar cuál es la herramienta que compré. Y antes de eso, les voy a decir, muchachos, que tienen que fijarse bien. Tienen que marcar, por ejemplo, que les quede la alineación de la bomba en el mismo sentido antes de que la quiten. ¿Ven? Por ejemplo, yo voy a marcar aquí este vástago. Le voy a hacer una marquita aquí. ¿Ven? Por ahí le hice una marquita para ver que me viene con la línea alta. Esta es la herramienta que compré. Y este es el anillo que quitamos de la bomba vieja. Miren para aquí como les jorobé todas las pestañas. Ninguna herramienta de estas que he comprado realmente me ha servido para hacer este trabajo a plenitud, o sea, bien. ¿Cómo funciona esto? Esto tiene 3 dientes, pero realmente los que te agarran son 2. Venimos aquí, le ponemos esta pestaña y venimos aquí y le ponemos la otra.
estas son las herramientas que van a utilizar. Con esta llavecita 10 vamos a apretar esto cuando la tengamos allá en posición. Antes de hacer nada voy a tratar de hacerlo. La otra la pude quitar con muchísimo trabajo, caballero, porque esa pestaña es una cosa obligatoria también. Es una llave breaker bar, como se llama esto, que es para poder aplicar bastante fuerza y una extensión. Esta llave va aquí. Entonces ahora les voy a enseñar. Vamos a primero tratar de quitarla. Básicamente esta cosita lo que hace es que tú la pones aquí en las pestañas y ella te permite girar con fuerza la bomba, pero realmente el resultado fue bastante decepcionante. Apretar bien esto aquí. Pues resulta que, como ustedes, el diseño de la bombita esta, que no me gusta para nada, pero todas son iguales. Todas esas pestañas se joroban completamente y no permiten que tú le sacarla del lugar. Vamos a probar antes que nada, porque quizás fue la que quité allá y esta me salga mejor. No lo creo, pero bueno. Esto, como mismo todos los tornillos, para la derecha se aprieta y para la izquierda se afloja. Vamos a ver. Bueno, gente, increíble. Pero parece que sí me va a salir. La que quité de allá fue imposible. No la pude quitar. La pude quitar con esto, pero a duras penas. No salió el anillo, caballero, increíble. Vamos a quitar nuestro breaker bar. Miren tú, menos mal, yo pensaba que esto iba a ser una pesadilla. Recuérdense antes de remover la bomba, gente, la marquita que tienen que hacerla bien, dónde va, porque eso les va a indicar la posición en que la bomba va por dentro. Bueno, sacar esto de aquí, caballero, es una tortura, literalmente. Vamos a quitar antes que nada la anilla. Y esta anilla, recuerden, un detallito, que tienen que ponerla con el filo, este filo, para arriba. Así que no la ponen por un lado, en la misma posición en la que va. Bueno, y esto ahora sí es complicado, caballero. Esto ahora hay que irle dando vueltas, buscando la posición. Ok, vamos para allá. Bueno, esto ahí ya no salió por acá. Tienen que tener cuidado, caballero. La juntica, esto es una junta de neopren. Tienen que quitarla con cuidado y ponerla con más cuidado aún. Tiene que quedarle bien en posición antes de apretar la bomba. Vamos a revisarla, que no tenga nada, que no esté cariada. De todas maneras, ahí trajimos la otra, just in case. Bueno, esto está bien. Bueno, muchachos, ahora es la negrita del dulce. Esto sí lo tenemos que hacer casi a ciegas. A ver si yo les puedo enseñar por aquí abajo. Miren, aquí abajo, esta manguera que tiene aquí tiene una presilla que es una pesadilla quitarla, y esa manguera tenemos que quitarla para poder sacar la bomba completamente. Les voy a explicar en la otra que la corté, porque ese proceso de sacar la presilla no se los voy a poner, imposible yo estar grabando con eso en la mano, tengo que manipular prácticamente a ciegas todo. Bueno, les voy a explicar, muchachos. Eso que ustedes ven allá es esta manguera, que yo la tuve que cortar porque ni siquiera sabía, ni en videos vi en ningún lado, cómo sacar esa jodida manguera. Bueno, pues ya por aquí lo analicé y lo pueden ver aquí. Esto tiene dos pestañitas aquí y esta presillita, y esa presillita, con cuidado, con los dedos o con una palanquita, tienen que alarla hacia arriba
tienen que tratar de cogerla con las manos y con otra, con un destornilladorcito tienen que tratar de sacarla, que es la única manera que vi que me salió la presilla. Bueno, y ahí aguantándola, poco a poco van a ir jugando con ella. Esas pestañitas son, caballeros, se traban ahí. Esta presilla sale completa, la puedes hasta quitar, y una vez que la vayas a poner ya ella se tiene como una pestaña, pero quitarla yo no sé por qué es tan desastrosamente. Eso es, vaya, unas maravillas de la ingeniería. No sé si pueden ver aquí, ven, esta presilla la podemos quitar completamente, la pueden sacar y llevársela completa, o dejarla ahí y ahí no les va a molestar. Una vez que tengan la presilla, eso les va a permitir quitar la manguera. Esto es, caballero, lo más difícil posiblemente que vamos a tener que hacer ahí. Bueno, muchachos, aquí me pude ver que si le damos un poquito de vuelta a la bomba, siempre tienen que hacerle un poquito de fuerza. Podemos ver la presilla ahí, ¿ven? Y ya desde esta posición ya entonces la podemos sacar. Siempre va a sufrir un poquito, pero bueno, esta ya no nos interesa. Cuando la vayamos a poner es más fácil porque es solo apretar la presilla y ella cae en su lugar. Así que le hacen su poquito de fuerza ahí, que esto les va a estresar bastante, caballero, pero mucha calma, que al final sí lo van a poder sacar. Mira, aquí manipulando ya. Enseño ahí. Ven que ya pude levantar la presilla. Por supuesto es bueno ponerse también sus guantes, ¿no? Bueno, pues ya la tengo quitada ahí. Ahora vamos a acabarla de retirar completamente para explicarle cómo es el proceso de quitar la bomba. Candela. Bueno, ya ahí está, muchachos. Antes de que se les caiga, pónganla en su posición. Tienen que ver que caiga bien en la ranura que va aquí. Ya, listo. Para ponerle mucho más fácil, muchachos, porque solo tienen que presionar esa valvulita y ya. Ahora vamos a quitar la bomba. Tienen que irle buscando la posición y la forma. Ahí van a tener que irle dando vueltas, porque ella sale primero por un lugar y después es que pueden quitar el vástago grande. Ya. No sé por qué no le hicieron este huequito más grande. Será que para que nosotros pasemos trabajo, ¿no? Es la única explicación que le veo. Bueno, ahí hay que hacerle su poquito de fuerza. Y ya tenemos aquí nuestra bomba. Segundo paso, muchachos, comprobarlas, las dos que tengan la misma posición. También le voy a estar quitando este filtro, que este filtro se ve bastante bueno, y este por aquí tiene una rajetica, mírenla aquí. Así que esto es bien fácil. Esto simplemente es sacarlo de aquí atrás. Vamos a sacarle las prestiñitas a este. Bueno, muchachos, ya quitamos los dos filtros. Vamos a revisarlo bien, que no tenga nada fuera de lugar. Este es el viejo, miren por ahí cómo está rajado. Y este, bueno, no el viejo, este es el que mejor está. Realmente viejo es del 2013, imagínense ustedes.
vamos a ponerlo donde va. Esto entra, estas pestañitas de aquí las alinean. Y esto aquí entra bastante duro, tienen que darle sin miedo. Como mismo la sacamos, vamos a ir poquito a poquito para adentro. Como vieron ahí, hay que hacerle aquí bastante fuercecita para que entre. Segundo paso, gente, cazar. Vamos a ver la famosa manguera ahora que quitamos. Mírenla ahí abajo. Disculpen que no puedan ver, caballeros, pero esto es bien complicado. Ya la cogí ahí abajo. Ahora esto sí solo es apretarlo hasta que sientan el clic. ¿Ven? Ya la tenemos alineada con la marca que habíamos hecho. Ellas tienen siempre un resorte que tienen que poner en posición, caballero. Y muy importante, nuestra juntica de neopren. Esto es extremadamente importante, caballero. Esta junta tienen que revisar. Ella tiene una zanjita ahí, ¿ven? Que caiga bien en la zanja. Una vez que cae en la zanja, la presionamos parejo para abajo y vamos a ponerle la arandela de seguridad. Recuerden que la arandela lleva el borde hacia arriba, gente. Bueno, ahí la tenemos bien alineada ahí. Esto tiene estas punticas aquí que te van a ayudar a mantenerla en posición. Tienen que fijarse bien que en las 4 puntas, caballero, tienen que fijarse bien que las 4 punticas, ven ahí, ya hayan montado en las 4 orejas y las 2 de atrás que no se ven bien, antes de hacerle la fuerza final con la llave. Una vez que la tenemos ahí, muchachos, vamos a regular la llave, que para ponerla es mucho más fácil, porque para ponerla tenemos la parte de atrás de las orejas que es enteriza. No se les va a jorobar como se me había jorobado la anterior. Les voy a explicar que ahora le pueden mover la oreja de posición para que les caiga mejor la forma en las orejitas de allá abajo. Ahora me conviene más que esté aquí, ¿ven? O en el medio. Vamos a probar en el medio, ¿verdad? Y no sean como yo, mi gente, pónganse guantes, que los guantes literalmente los tengo ahí adelante y no los he usado. Mira para eso como tengo las manos. Bueno, vamos a ir poco a poco. Ahí terminamos, mi gente. Me quedó hasta más, un poquito hasta más duro de lo que lo había quitado. Bueno, siguiente paso, revisar todo bien, muy bien, caballero, que las presillas estén en su posición, que no les haya quedado nada mal. Y ahora lo otro sencillo es el paso conectar. Esta es la parte más fácil. Asegúrense siempre de oír los clics y hacerlo con cuidado, no vayamos a partir estas tomitas, sobre todo esta bomba que no es nueva tampoco, ¿no? Son de uso. No pueden torcer así. Tienen que tratar de ir moviendo hasta que ella entre ahí. Bien. Bueno, por acá tenemos esto, tenemos ya y ahora vamos a el paso final, mi gente. Vamos a conectar la electricidad. En este momento no tengo, gente, pero recuerden, si tienen spray dieléctrico, pues ahí le echan su poquito de spray. Esto sencillamente es presionar hasta que oigan el clic. Ahí sintieron el clic. Y este también. Buscan la posición, siempre la pestañita para arriba. Y vamos a presionar hasta que oigan el clic. Ya oímos el clic también.
Siguiente paso: presignarnos, a ver si todo lo que hicimos está bien. Secar, tengan una toallita y sequen bien todo. Si se les derramó aquí algún poquito de gasolina, hay que limpiar bien todos los bordes para que la junta esta nos agarre bien. Y antes de cerrar, caballero, antes de cerrar la tapa, déjenla por aquí y vamos a arrancar el carro para asegurarnos de que ya realmente resolvimos el problema, que no hay ningún salidero de gasolina, que eso sí es súper importante. Vamos a prender el carro un momento. Por aquí tenemos el check engine prendido, que eso no es una buena señal. Bueno, es que ella tiene que cargar la gasolina, caballero. Realmente ahora, cada vez que hago un trabajo de eso, se me había olvidado. Ahora sí, ya se nos desapareció ya. El problema es que se me había olvidado que cuando el sistema está vacío completo, que haces cualquier trabajo, tienes que darle al arranque bastantes veces para que él cargue completo el sistema. Vamos, antes que nada, a revisar si tenemos salideros rápidos. Eso tiene que ser rápido, caballero, porque si hay salideros, tenemos que apagar urgentemente. Bueno, por aquí todo está bien, todo está bien. Ustedes se fijan, estos son líneas de alta presión, y si algo quedó mal, sobre todo con la cantidad de polvo que tenemos aquí, bueno, pues van a ver aquí humedad, van a ver que como que se pone mojadito, que este no es el caso. Por este paso de revisar, sí, caballero, esto es importantísimo. No se les olvide, no piensen que ya lo hicieron y ya quedó bien. Tenemos que venir aquí cerciorando de que todo está en orden. Bueno, muchachos, no los demoro más. Si les fue de utilidad el video, como mismo me lo fue a mí, aquí estamos para aprender. Regálenme su like, sus comentarios, suscríbanse al canal, que eso nos ayuda mucho a seguir creando este contenido para ustedes, para ayudarlos a que puedan salvar bastante dinerito y echar para adelante. Un saludo y nos vemos la próxima, gente.